Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a precisamente hacer la siguiente práctica. Es un ejercicio de subneteo con máscara fija. Entonces, precisamente tenemos aquí nuestro diagrama de red, el cual tenemos que simular, hacer lo mismo. Y también tenemos nosotros una tabla. En este paso, a mí me tocó hacer la tabla número 3, como podemos ver, en donde está una configuración de 7 subredes. En este caso nada más pone 6 en la tabla, pero se tiene que configurar 7 al momento de hacer las configuraciones en CLI de nuestros routers. Entonces, vamos a primero al análisis y luego vamos a hacer la configuración mediante Cisco Packet Tracer. Lo primero que voy a hacer va a ser el diseño, o bueno, lo primero que se hizo fue el diseño, teniendo yo mi número de subredes que necesito y el número de hosts que va a tener cada subred. En este caso voy a tener 10 hosts por cada subred que tenga. La dirección es una dirección fija que me están dando y la dirección que tenemos es una dirección clase C. O sea, en este caso nada más vamos a tener el cuarto octeto disponible para nosotros controlar nuestra subred, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que sacar 3 parámetros, que es el bit de ID de red, el bit de ID de subred y los bits de ID de host. La suma de estos 3 tiene que darnos 32. ¿Cómo se obtiene? Voy a dibujar aquí. Entonces, yo teniendo aquí mis 24 bits que me los están dando de este lado, precisamente es como yo obtengo ahí. Entonces, yo solamente tengo este valor, lo voy a subrayar. Yo por el momento solamente tengo este bit, este dato de bit, ¿no? Entonces, con la fórmula de 2n a la menos 2, tiene que ser mayor o igual al número de hosts que vamos a estar utilizando en nuestra subred. Entonces, yo hago el cambio. Yo necesito 10 hosts para cada subclase. Entonces, voy a cambiar ahí por el número de hosts. Y necesito buscar un número n que contemple o que acepte esta condición. En este caso es n a la 4. Como se puede estar viendo aquí. N a la 4 menos 2 es 2 a la 4, sería 16. Menos 2 sería igual a 14. 14 es mayor o igual a 10, que es el número de bits necesarios para yo contemplar. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo ya tengo el siguiente número. Yo ya aquí ya tengo un número, este sí, sería n, que sería el 4. Entonces, yo aquí ya tendría los bits del ID de subred, ¿ok? Yo cuántos bits voy a ocupar para la subred, voy a ocupar 4 bits. Y simplemente necesito hacer una resta, o bueno, una suma, en donde yo sume los 24 más los 4, quedarían 28. ¿Y cuánto necesito para llegar a 32? Entonces necesito 4. Es por ello que aquí en el bit de ID de host voy a dejarle 4. Esperando que se haya entendido. Entonces yo ya tengo los bits que voy a ocupar, ¿no? Y con eso mismo voy a obtener con cuánto va a estar trabajando mi red. En este caso, yo tengo que sumar el bit de ID de red y el de subred, precisamente para yo obtener este valorcillo. Ahorita no va a tener relevancia, pero lo vamos a entender con respecto al router. Ahorita van a entender por qué. Entonces, yo pongo mi secuencia, que precisamente serían mis 4 bits. Me está diciendo que primero van a ser 24 salteados. Entonces yo aquí tengo lo que está en rojo son los bits que ya salteé, y hasta acá pongo la primera línea para separar mis bits. Ahora dice que debo de tener 4 en uso para mi subred. Entonces separa 4, 1, 2, 3, 4 y pongo otra línea. Entonces con esto yo voy a trabajar mi subred. Ajá. Entonces, ¿cómo hago este análisis? Yo necesito 7 subredes. Yo hago 7 espacios. Como ven, aquí están los 7 espacios. Una vez teniendo esos 7 espacios, voy a sacar un número de combinaciones, así como llenábamos los cuadros de bits en el momento de que estuvimos estudiando con puertas lógicas y todo ello. Entonces empieza llenando un bit 1. Bueno, primero empezamos con una configuración de 0, que aquí está la configuración de 0, ¿no? Luego, le voy a poner de otro color. Listo. Mejor de este color.
Entonces ya tenemos la primera secuencia analizada, que sería esta, ¿no? La de ceros. Luego aquí ponemos un bit 1 del lado izquierdo y ponemos los demás en 0. Y así nos la vamos llevando, ¿no? Cada una configuración hasta tener nuestras 7 combinaciones. Claro que se pueden hacer más combinaciones, pero en este caso nada más vamos a hacer 7 porque son el número de subredes que tenemos en nuestro diagrama. Como podemos ver, nosotros tenemos la clase C, la clase A, clase B, E, la F, la G y la B. La G también hay que considerarla, entonces no podemos dejarla atrás. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Precisamente ponemos el ID de la subred. En este caso vamos a poner el bit al cual estamos prendiendo, y si tenemos más de 2 bits o 3, hacemos la suma correspondiente para sacar nosotros el ID de subred con la cual vamos a configurar nuestra subred. ¿A qué quiero decir o a qué quiero darme a entender? Por ejemplo, en nuestra primera configuración tenemos puro 0, por ende va a valer 0. Entonces la subred estará afectada en el último bit que estamos trabajando. Como ven, en este caso yo estoy trabajando en el cuarto octeto. Entonces este va a ser el bit afectado. Por ende, aquí voy a poner el ID de subred en el cuarto octeto. Aquí tengo un 0. Entonces, yo aquí solamente tengo el bit de 16 prendido. No considero esta parte que está en azul, porque recordemos que estamos ocupando solamente esta parte, ¿ok? Entonces, como solo tengo el bit de 16 prendido, voy a ocupar el 16 de ID de subred. Y en ese caso, en la subred va a ser .16. Lo mismo pasa aquí, que tengo el 32 y ya nada más tengo ese bit prendido. Entonces tengo un ID de subred de 32, por ende en la subred va a ser .32 aquí. Aquí tenemos el 32 y el 16 prendido. Entonces hacemos su suma de 32 más 16, nos da una suma de 48. Y teniendo 48 es lo que vamos a poner en la subred. Aquí tenemos 64, por ende aquí vamos a tener 64 y 64. Aquí tenemos 2 bits, 64 y 16. Hacemos la suma correspondiente y nos debe de dar 80. O nos da 80 más bien, no nos tiene que dar, nos da 80. Y aquí tenemos 64 y 32 prendido. Nos da 96, por ende la subred nos da de 96. Ahora, voy a borrar todo esto. Recordando las clases de subneteo, nosotros tenemos que poner lo que nos sobra del bit en 1 y sumárselo a lo que nos salió en la subred del bit que está siendo afectado. En este caso es el cuarto bit. Yo pongo en 1 toda esta parte que me sobró de la subred que no estoy ocupando. Me sale la suma de 15 porque todos están en 1. Entonces es la suma de 8, 4, 2 y 1. Quedaría 15. Entonces esos 15 se los voy a sumar a la subred. Y es lo que va a llevar en el broadcast. Entonces, si yo le sumo 0.15, el broadcast queda como .15. Y al final, porque recordemos que estamos trabajando en el cuarto octeto. Entonces, 16, yo le sumo 15, me debería de salir 31. Más bien, me da 31. A 32 le sumo 15 y me da 47. A 48 le sumo 15, me da 63. A 64 le sumo 15, me da 79. Y así nos vamos yendo. 80 más 15, 95. Y 96 más 15, 111. Y ya con eso obtuvimos el broadcast. Ahora simplemente para nosotros obtener el rango, lo que vamos a hacer es simplemente sacar el rango a través de lo que está en la subred y el broadcast. Recordemos que de la subred es una IP adelante y del broadcast es una IP anterior. Entonces, de la punto 1 a la punto 14, yo tengo mi subred. Ese es el rango de IPs que yo puedo ocupar, tanto puertos como para dispositivos. Digo puertos y digo dispositivos porque el puerto, recuerden que va a ser configurado en el CLI, dentro del router para asignarle rutas. Entonces, una vez teniendo nuestros rangos, voy a hacer tantito esto para mi segunda pantalla, ya que ahorita no lo voy a ocupar. Vamos a irnos directamente con la configuración de nuestro Cisco Packet Tracer.
Entonces permítanme tantito. Aquí ya, como la voy a dibujar, perfecto. Entonces yo obtengo mi diagrama, también lo voy a hacer a un ladito ahorita, ya que voy apenas a hacer el diseño. Voy a precisamente agregar mis dispositivos. Voy a agregar una PC1, una PC, o bueno, PC0, PC1 y PC2. Ahora de routers, yo necesito el router 1841. Entonces procedo a buscarlo aquí, 1841, y voy a ocupar 4 routers. El router 0, el router 1, el router que va aquí y el router que va acá. La verdad que esto no tiene mucha importancia el número de router que sea, solamente con que sepan como que identificar más o menos bien dónde están los routers, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a cablear? Nosotros necesitamos un cable directo, precisamente para configurar de un puerto Fast Ethernet a un puerto del router Fast Ethernet. En este caso va a ser el 00. Lo voy a distanciar un poco, precisamente para que nosotros podamos ver el puerto al que está configurado y nosotros no nos perdamos al momento de configurar los routers. Entonces los voy a alejar un poquito para nosotros poder ver el puerto que estamos configurando. Aquí también voy a ocupar el Fast Ethernet 0 con el Fast Ethernet 0. Aquí lo voy a posicionar un poquito mejor y mejor. Perfecto. Fast Ethernet 0 con el Fast Ethernet 0. Perfecto, muy bien. Ahora voy a hacer mis conexiones. Primero tengo una conexión crossover de este router a este router. Entonces yo puedo configurarlo en un Fast Ethernet. Entonces voy a configurarlo y este lo voy a configurar como Fast Ethernet 0. Ahora, ¿cuál es la siguiente complicación? Que nos están pidiendo que nosotros ocupemos un puerto serial. Es por ello que yo voy a apagar el router que tengo aquí y voy a agregar el puerto serial, el cual es HWIC2T. Entonces voy a arrastrar el puerto y lo voy a agregar y voy a prender mi router. Una vez con ello, ya tengo el puerto asignado. Lo voy a hacer con todos los routers, ya que todos en mi diseño es necesario que tengan este puerto. Entonces lo agrego y lo prendo. Lo apago, lo agrego y lo prendo. Lo apago, pongo el puerto, lo agrego y lo prendo. Una vez prendido, hay que recordar nosotros que el DCE y el DTE, uno es el que va a compartir la información. No se dice compartir, tiene otras siglas, obviamente, pero vamos a decirlo así como para entenderlo. Es el que comparte la información. Y el otro funciona como una terminal. Entonces, este es el que manda la información y este es el que recibe la información. Recordemos que si nosotros escogemos uno o el otro, por ejemplo, si yo escojo DCE, que en este caso se tiene que escoger como el router central, como DCE, el otro lo va a configurar como DTE. Entonces, en este caso, yo voy a configurar el DCE como sería el 010 hacia este puerto, por ejemplo. O lo voy a configurar acá mejor, porque aquí en el diseño esta sería la clase B, para más o menos entenderme yo. Pero no importa en cuál de los dos lo vayan a configurar. Entonces voy a configurar 010 serial con el serial 011. Ah, ok, aquí me equivoqué. Para tener un poco de orden, ¿no? Lo elimino. El 0 y este va a ser el 001. Para que tenga un orden. Y como vemos, aquí tiene el reloj y aquí no tiene el reloj. Este trabaja como terminal. Miren, vamos a demostrar. Este yo lo voy a poner como terminal. Entonces voy a escoger el 011 solamente por orden, porque este va a ser el 011, para que sean casi el mismo puerto y no nos confundamos. Como ven, aquí ya tiene la configuración, si se ve, 010, que sería el de acá, y el 011, que sería el de acá. Ok. Nada más que aquí, no sé por qué, no me deja como que montarlo mejor. Ok.
Ahora vamos a configurar en este caso aquí no importa cuál dos tenga como central, la verdad es que no tiene mucho tema, los dos van a comunicar estas dos subredes y las dos van a comunicar acá. Entonces en este caso yo voy a poner como DC, pero no tiene mucho problema. Entonces lo voy a poner como 1 porque este ya también tiene ocupado. Les digo que el puerto tampoco tiene nada que ver, pero yo lo voy a poner por orden, simplemente para no confundirme al momento de configurar los puertos. Ahora, aquí ya tenemos nuestro diseño y el diseño que tiene nuestra subred. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a configurar el puerto. Entonces vamos a primero a configurar las subredes que tenemos en estos extremos. Me meto a mi router, al CLI. Aquí le pongo que no. Le voy a escribir que no, porque no quiero que me lo configure, sino yo lo voy a configurar. Y voy a meterme a la parte de configuración de terminales. Una vez metiéndome en la configuración de terminales, voy a ver en qué puerto tengo. En este caso tengo el puerto Fast Ethernet 0. Entonces voy a configurar la red a la que está conectando esa. Int fa 0 diagonal 0. Y le voy a asignar una IP. IP address. Y aquí nosotros tenemos que checar nuestro diseño. En este caso voy a configurar el puerto. Algo que me faltó aquí de decir es de que de preferencia pongan ustedes sus puertos o el rango de puertos que van a estar ocupando. Entonces, por ejemplo, tengo en la otra ventana, perfecto. Voy a configurar mi rango de puertos. Por ejemplo, esta es la A, por ende va de 200.1.1.1 a la 200.1.1.14 y su submáscara era de 28. Importantísimo, ¿no? Luego sigue la clase B, que la clase B va acá. Entonces yo voy a poner aquí su rango, la clase B, que va de la 200.1.1.17 a la 200.1.1.30, igual con su máscara de 28. Luego sigue la clase C, que sería esta acá. Entonces esta sería la 200.1.1.33 a 200.1.1.46, igual de 28. ABC, luego sigue la D, que sería la 200.1.1.49 a la 200.1.1.62, igual de 28. Luego sigue la clase E, que esa sería de acá, 200.1.1.65 a 200.1.1.78. Luego sigue la clase F, 200.1.1.81 a 200.1.1.94. Y por último la última clase, que sería la 200.1.1.197, que diga 97, perdón, a 200.1.1.110 de 28. Ok. Y ya tenemos aquí todas las IP o nuestro rango a las que va a estar configurado esto, ¿no? Entonces, esto los medio voy a posicionar para que se entienda a cuál subred pertenece, ¿no? Y para que se vean los puertos. Ok, entonces, una vez teniendo eso en mente, punto 1, punto 1, punto 1, sí, perfecto. Ahora, si nos vamos al CLI, vamos a configurar ese puerto con la IP, la primer IP que tenemos en nuestro rango, o sea, en nuestro rango de IPs.
Luego le configuraremos uno a la computadora, ¿ok? O sea, no se vayan a confundir. Primero le voy a configurar esa IP a este y simplemente por estética, porque yo le podría configurar otra IP, pero es para tener un poquito mejor de orden, ¿no? Entonces sería la 200.1.1.1. Algo que se me pasó decirles y que ahorita me estoy acordando es cómo yo obtengo mi máscara. Porque aquí tengo que agregar una 255.255.255, ¿no? Y ustedes creerán que es triple 255.0, pero no. Yo de esta parte que yo tengo aquí, de los bits que me sobran, yo aquí, de todo lo demás, yo estoy ocupando el 255.255.255. En caso que estén en el tercer octeto, este tercer octeto se va a ver afectado. Pero en este caso, yo aquí estoy ocupando el cuarto octeto. Entonces yo aquí también tendría que tener 255, ¿no? Pero no, voy a restar lo que se está ocupando, o bueno, lo que se me está sobrando en mi subred. En este caso yo tengo sobrado 15 bits, o bueno, el valor de 15, que no se está ocupando por el número de bits que se están sobrando. Entonces en este caso a 255 yo le voy a restar 15 y me daría como resultado 240, ¿no? Entonces a lo mejor ahorita aquí no se ve con los números todos feillos, pero prácticamente es eso. Se tiene que restar de los 255 los números de bits que estén pasando acá. Por ejemplo, si aquí me estuvieran sobrando estos dos, que fueran 3, sería 255. 255.255, y como se está ocupando el tercer octeto y me están sobrando 3, entonces sería 252. Para 255 se ocupa el 3 y ya con eso. Y punto 0, porque no estaba ocupando el cuarto octeto. En mi caso, si estoy ocupando el cuarto octeto, entonces por eso mismo es que es 255.240. Entonces, volviendo o regresando aquí a lo que es esto, al CLI de nuestro router, pongo 255.255.255.240. Y con eso ya tengo configurado. Simplemente elevo mi puerto y ya con eso tengo configurado el puerto de aquí. Pero ¿por qué no me sale en verde? ¿O por qué no está configurado? Hay que configurar lo demás para que este prenda en verde. ¿Ok? Entonces en este momento todavía no va a configurarse en verde. ¿Ok? Si tuviéramos un switch, sí, pero en este caso ahorita todavía no. Porque no tenemos nuestra configuración de lo demás, ¿no? De los demás routers. Voy a hacer lo mismo con este router. Vámonos al CLI. Aquí le pongo que no. Y voy a configurar también la ruta. Entonces en este caso también es la faz Ethernet. Entonces voy a meterme a configurar. Y también es la 0. La 200.1.1.17. Y configuro lo demás. Y no shoot. Y listo. Ya tengo configurado el puerto. Configuro esta parte de aquí. Y voy a configurar la IP. También es la 0. Y configuro. Ok, aquí me faltaba esto. Y listo, configurado.
esta sería la primera parte de configuración de los routers, en donde ya tenemos configurada esta parte. Ahora, yo puedo empezar a configurar ya los puertos que tengo aquí, porque va a ser el 2 y podría ser el 3. Y de estos lados ya yo tengo un rango de IPs que serían de estas, con las cuales voy a configurar, que va a ser el puerto, acá la .49.2, la .50, .51, cosas así. Entonces, por ejemplo, en estas redes, aquí que ya nada más tengo este puerto, aquí ya puedo empezar a configurar yo mi puerto. Entonces vámonos a la configuración de IP. Aquí voy a agregar la ruta del rango de IPs que tengo acá. Entonces, aquí tengo una dudilla. Ah, sí, está en el rango. Esto lo voy a dejar aquí, porque al rato me va a servir. Entonces, configuro la IP. Aquí recordar que es 240. Y en Default Gateway yo voy a poner al puerto al que configure apenas. Entonces en este caso sería la 200.1.1.1. ¿Ok? Y ya, configuré la computadora. Voy a configurar la siguiente. En este caso voy a configurar la 18. Y aquí voy a configurar el puerto al que se configuró. Y perfecto. Configuro el puerto. Y ya con esto tengo configuradas las puertas. Entonces lo voy a dejar hasta aquí como primera parte de la configuración de ruteo, para que puedan hacer esta configuración. Y en el siguiente vamos a configurar todo lo que son estos routers. Entonces por lo mientras sería la primera parte. Sin nada más que decir, les agradezco.